Hola, hola. Por acá hoy jueves para conversar sobre inteligencia emocional, tal como lo había prometido. Hace unos días participé en una conversación que se dio en una de las redes sociales sobre inteligencia emocional en la organización. Y con mucha sorpresa vi que el postulado era precisamente que no valía la pena hablar de inteligencia emocional en las organizaciones, porque sencillamente lo que se requería en las empresas, especialmente en cabeza de los líderes, era el coeficiente intelectual, por supuesto su preparación y desde luego su experiencia. Pero si eso me sorprendió, más me sorprendió todavía ver, y es por lo que decidí realmente hacer este tema hoy, ver que hay personas que no terminan por decantar qué significa la inteligencia emocional. Porque pareciera que ser inteligente emocionalmente es no dar cabida a las emociones, es restringirse emocionalmente. Y eso no solo no es posible, sino que además, cuando lo hacemos de esa manera, cuando nos tragamos las cosas, nos inhibimos, cuando no nos damos el permiso de sentir emociones, lo único que estamos haciendo es creando grandes barreras que separan al líder de sus equipos de trabajo. Hablar de inteligencia emocional no significa que uno va a restringir sus emociones, porque para empezar hay algo que debemos tener muy claro. La emoción es una reacción física y psicológica a eventos que suceden y que preparan a nuestro cuerpo y que nos preparan mentalmente para hacerle frente a eso que estamos viviendo. Voy a describirlo de una manera mucho más sencilla. Si nosotros vemos delante de nosotros a una serpiente, nosotros automáticamente vamos a tener una reacción, una emoción. No podemos evitarla. Nosotros no podemos, de forma alguna, no podemos evitar sentir miedo, a menos que en mi cerebro haya un registro de que yo conozco muy bien esa serpiente, sé que esa serpiente no hace absolutamente nada, que no es venenosa, que no va a atacarme porque conozco muy bien de serpientes. Entonces, en mí, mi reacción no es de miedo, puede ser hasta de curiosidad. Lo que quiere decir que todo lo que nosotros percibimos a través de los 5 sentidos tienen un impacto emocional en nosotros. ¿Y por qué digo que nos prepara para eso que estamos viendo? Porque la primera cosa que sucede es, si me da miedo eso que estoy encarando, si efectivamente, como yo, le tenemos miedo a las culebras, pues mi cuerpo va a reaccionar, se me va a acelerar el corazón, porque va a necesitar bombear mucha sangre, porque instintivamente, pues yo voy a pretender salir corriendo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo yo evitar sentir miedo frente a una culebra a la que de verdad les tengo pavor? Yo no voy a poder evitar sentir. Y ese es el primer gran mito de la inteligencia emocional, que yo puedo controlar lo que siento. Es sencillamente absurdo, sobre todo porque tal como trabaja nuestro cerebro, la primera reacción siempre va a ser emocional. ¿Dónde actúa la inteligencia emocional? ¿Dónde nos volvemos inteligentes emocionalmente? Porque hay unas conexiones neurológicas entre nuestro cerebro emocional, cosa que voy a explicar, lo voy a ir explicando todos los jueves, poco a poco vamos a ir revelando todo esto porque es muy complejo para lanzarlo todo aquí. Además quiero aprovechar que por allí está Reinaldo para confirmar mi compromiso, vamos a hablar de inteligencia emocional. Hay tanto de qué hablar que no te angusties, hoy no me voy a acabar el tema. Así que la verdad es que tenemos nuestro cerebro, está separado en lo que algunos han llamado 3 cerebros. Y uno de ellos es el cerebro límbico. Este cerebro es donde se guardan nuestras memorias y por lo tanto todo nuestro sistema de creencia desde lo emocional. Si yo observo una situación que me produce miedo, yo siento miedo y eso no tiene nada que ver con la razón y la lógica. Luego hay conexiones entre mi cerebro emocional y mi cerebro racional.
¿Y qué hace esa conexión? Pues mi cerebro emocional le dice al cerebro racional, óyeme, hay una culebra y yo tengo mucho miedo, así que prepárate a correr. Y mi cerebro racional toma la decisión de si hace lo que su cerebro emocional le indica o no. Porque podría decir racionalmente, pensar rápidamente y decir, uy, si corro, voy a hacer, si yo hago algún movimiento, voy a hacer que ella brinque más rápidamente. Entonces mejor me quedo quieto. Y esa es la inteligencia emocional, cuando logramos racionalizar muy rápidamente lo que estamos sintiendo y empezamos a dominar nuestra reacción a la emoción. Eso sí podemos controlarlo. Entonces, la primera premisa es decir que lo que yo siento no puedo racionalmente controlarlo, aunque hay una manera de burlarlo, lo vamos a ver en otros episodios, pero no puedo controlarlo. Y además de eso, lo que yo sí necesito es ponerle rápidamente nombre a lo que está sucediendo, entender las circunstancias, para mandarle mensajes a mi cerebro límbico de que hay una percepción distinta y que por lo tanto yo no voy a obedecer a esa reacción que él quiere que yo tenga. Y esto suena complejo, pero esto sucede en fracciones de segundo. Yo voy a dar un ejemplo todavía que lo uso casi siempre porque es que es tan gráfico. Todavía es más claro, ¿no? Supóngase que usted va caminando por la calle. Yo que me crié, en mi casa siempre hubo perros, me crié la verdad que rodeada de muchos perros, los adoro, en algunos momentos incluso, no sé, más de una docena de perros, y los amo profundamente. Y no les tenía miedo hasta el día que uno de ellos me mordió. A partir de ese momento les tengo un respeto enorme. Supóngase que voy caminando por la calle y yo escucho, no veo, solo escucho el ladrido. ¿Qué hago? ¿Qué harías? Pues reaccionar emocionalmente. Yo me aparto, me cambio de acera rápidamente. ¿Por qué? Porque el miedo me prepara para que yo reaccione como un mecanismo de defensa. Entonces me muevo. Lo segundo que sucede es que yo me volteo a ver de dónde vino el sonido y qué es eso que me produjo miedo. Y lo que consigo allí es, sí, un perro de mediano tamaño, pero que está amarrado detrás de una reja que es imposible que pueda hacerme daño. Entonces yo lo miro y ya lo que hago es reírme. Cambio la sensación de miedo por otra cosa. Entonces dirás, Nilda, controlaste la emoción. No, le di más información a mi cerebro límbico, ahora a través de la vista. ¿Para qué? Para que viendo otra realidad tenga otra emoción. ¿Por qué todo esto es tan importante en la organización, en las empresas? Porque debemos comprender que nuestro universo emocional rige en gran medida nuestras decisiones. Y para poder hablar de inteligencia emocional en un buen líder y en un buen equipo de trabajo, lo que debemos alcanzar es que cada individuo logre, en primer lugar, conocer, comprender y sobre todo verbalizar sus emociones. Cuando yo puedo ponerle nombre a lo que yo estoy sintiendo y ponerle el nombre además adecuado, en ese momento me es mucho más fácil decidir cómo voy a actuar en función de ese sentimiento. ¿Por qué? Bueno, porque yo podría estar sintiendo rabia, porque somos muy básicos, ¿no? Entonces a todo lo llamamos rabia. Es que tengo una rabia. Cuando empezamos a analizar ese sentimiento de rabia, nos damos cuenta de que no es rabia, de que lo que nosotros estamos sintiendo en ese momento es frustración. Frente a la rabia, yo tengo una reacción colérica, de harto tirado, frente a la frustración yo puedo actuar diferente y decir, déjame parar esto un momento porque ya estoy frustrado, déjame airearme, déjame conversarlo con otra persona, a ver si encontramos otra salida. Mi reacción cambia cuando yo le cambio el nombre a la emoción, cuando logro definirla de tal manera que puedo comprenderla. Esa es la columna vertebral de la inteligencia emocional, la capacidad de poder comprender mis emociones y verbalizarlas, ponerles un nombre, pero no el nombre de los 5 emociones básicas que todo el mundo usa: rabia, miedo, tristeza, angustia. ¿Se acuerdan de Intensamente? Ahí están, los 5 muñequitos están pintados. Y es porque en esos 5 emociones resumimos
todo nuestro gran universo emocional. Y ese es un grave error. Y es un grave error porque hay un arco iris enorme, hay una cantidad de matices de emociones donde entran, por ejemplo, llamamos, como decía hace un momento, rabia a la impotencia, llamamos rabia a la frustración, llamamos rabia a la decepción. Pero entonces llamamos tristeza a la nostalgia, llamamos tristeza al abandono. Y cuando nosotros podemos poner esos nombres tan finos, nos es más fácil procesar la emoción y actuar en consecuencia. Regla número 1. Y la regla número 2, para ya con esto ir cerrando, es que una persona con inteligencia emocional tiene la capacidad de conectarse con el mundo emocional del otro. Lo comprenda o no. Yo puedo que no entienda por qué tú te sientes así, pero parto del principio de que debes tener tus razones para sentirte de esa manera. Acepto que te sientes así y comienzo a tratar de incorporarme a tu emoción, de entenderla, de por qué, de para qué, de qué ganas con eso, qué hacemos, sin juzgar. Eso hace parte de lo que vamos a hablar en otro espacio sobre la empatía, la verdadera empatía, que no es ir a ponerse en el zapato del otro, ¿vale? Entonces, ¿por qué es tan importante hablar de inteligencia emocional en las organizaciones? Porque un líder con inteligencia emocional, que además ayude a sus equipos a desarrollar la inteligencia emocional de cada individuo, estará logrando conocer muy bien su propio mundo emocional, modelar sus reacciones emocionales, comprender y conectarse con la emoción del otro. Y finalmente, a través de la empatía y a través de el relacionamiento, mejorar la productividad. Todo se reduce a eso. Somos mucho más productivos porque logramos mejores vínculos, mejores relaciones. Un líder es líder porque tiene la capacidad de influir en sus equipos, de trascender en ellos. Y sin inteligencia emocional, esto es sencillamente imposible. Espero que esto haya aclarado algunas dudas. Gracias a los que hoy se han conectado. Ya saben que sin esto, imposible. Fernando Delgado, ¿cuántos años? Un abrazo gigante. Clairet, a Reinaldo, que también lo saludé por allí. Un abrazo enorme. Gracias por estar allí. Espero sus comentarios. Fernando, por ahí te he visto en las redes. Te sigo muy de cerca, especialmente en LinkedIn, así que espero que me dejes acá tus comentarios porque te conozco hace muchísimos años y sé que de esto tendríamos mucho de qué hablar, así que te espero aquí abajo. Déjame el comentario para que hablemos un ratico de eso. Un abrazo grande a todos y se acuerdan que mañana voy a estar en Tu Pregunta Si Yo Respondo, aquí mismo a las 6:30 de la tarde, sobre cualquier tema de liderazgo. Pero si esos temas, si esas preguntas tienen que ver con lo que hablamos hoy de inteligencia emocional, perfecto. También estaré respondiendo preguntas sobre este tema. Nos vemos mañana, 6:30 hora de Colombia, 7:30 para los que están en Venezuela, y allí empiecen a sacar sus cuentas y sus horarios, porque, por ejemplo, por allí nos visita Clairet, que está en Chile, así que por donde estés, ahí saca tus cuentas. 6:30 hora de Colombia. Voy a estar mañana. ¿Tú preguntas? Yo respondo. Bye, bye.